Es sorprendente pero verdadero, nuestra realidad es esencialmente un producto de la imaginación. La vida misma consiste en imaginar todo lo que experimentamos, lo que percibimos como externo en realidad proviene de nuestra imaginación. Este mundo que vemos es más una proyección que una entidad independiente. Nada surge o persiste sin la influencia de la imaginación, los eventos ocurren porque nuestra actividad imaginativa les da forma y existen solo mientras esa influencia perdure. Entender el poder de la imaginación es el mayor desafío al que podemos aspirar. En su resolución se encuentran la máxima potencia, sabiduría y alegría. Cuando desentrañamos el misterio de la imaginación, también desvelamos el secreto de cómo creamos nuestra realidad. La imaginación es un poder trascendental que fluye a través de lo divino y lo humano, uniendo nuestras mentes en un lienzo infinito de posibilidades. No son fuerzas separadas, sino una sola corriente que late con diferentes intensidades. Cuando la imaginación arde con pasión incandescente, sus visiones se manifiestan como realidades tangibles. Pero cuando arde con una llama tenue, sus creaciones se despliegan a través del tiempo, moldeando el curso de la historia humana. Cada revolución, cada guerra, cada ascenso y caída de naciones, son testimonios del poder creativo de mentes osadas que osaron imaginar un nuevo amanecer. Tú, ser humano, posees esa chispa divina. Deja que tu imaginación arda con la fuerza de 1000 soles, pues tus sueños más audaces tienen el poder de remodelar el mundo. Abraza tu poder creativo y permite que tu visión inspiradora guíe a la humanidad hacia nuevos horizontes de grandeza. Si la imaginación es lo único que actúa o existe en los seres o en los hombres, como creía Blake, entonces nunca deberíamos estar seguros de que no fuera alguna mujer pisando el lagar quien comenzó ese cambio sutil en las mentes de los hombres, o que la pasión que ha empapado la tierra en sangre no comenzó en la imaginación de algún pastorcillo encendiendo su mirada por un momento antes de seguir su camino. El futuro es la actividad imaginativa del hombre en su marcha creativa. Imaginar es el poder creativo no solo del poeta, el artista, el actor y el orador, sino también del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Su abuso en la fabricación de imágenes sin restricciones y poco atractivas es obvio, pero su abuso en la represión excesiva respira una esterilidad que priva a un hombre de riqueza y experiencias reales. Imaginar soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos es mucho más noble que reprimir o extinguir el deseo. La vida es la solución continua de un problema continuamente sintético. Imaginar crea eventos. El mundo creado a partir de la imaginación de los hombres abarca innumerables creencias en conflicto. Por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático. Los eventos de hoy están destinados a perturbar nuestro orden establecido de ayer. Los hombres y mujeres imaginativos inevitablemente perturban una paz mental preexistente. Aférrate a tu ideal en tu imaginación. Nada puede arrebatártelo, excepto tu falta de persistencia en imaginar el ideal realizado. Imagina solo estados que tengan valor o prometan bienestar. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar nuestra actividad imaginativa es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber un cambio externo hasta que haya primero un cambio imaginativo. Todo lo que hacemos sin un cambio imaginativo es simplemente un reajuste falso. Imaginar el deseo cumplido conduce a una unión con ese estado, y durante esa unión nos comportamos de acuerdo con nuestro cambio imaginativo. Esto nos muestra que un cambio imaginativo resultará en un cambio de comportamiento. Sin embargo, nuestras alteraciones imaginativas ordinarias, al pasar de un estado a otro, no son transformaciones, porque cada una de ellas es sucedida tan rápidamente por otra en dirección opuesta. Pero cuando un estado se vuelve tan estable como para convertirse en nuestro estado constante, en nuestra actitud habitual, entonces ese estado habitual define nuestro carácter y es una verdadera transformación. Permíteme llamar tu atención sobre el diseño de la portada de este texto. Notarás a un hombre sentado en un banco del parque imaginándose en un hogar. Este es el secreto de aquellos que yacen despiertos en la cama mientras sueñan cosas verdaderas, saben cómo vivir en su propia casa de ensueño hasta que, de hecho, lo hacen. A través de un sueño despierto controlado, el hombre puede predeterminar su futuro. La actividad imaginativa de vivir en el sentimiento del deseo cumplido lleva al hombre a través de un puente de incidentes hacia el cumplimiento del sueño.
Si vivimos en el sueño pensando desde él y no en él, entonces el poder creativo de la imaginación responderá a nuestra fantasía aventurera, y el deseo cumplido irrumpirá en nosotros y nos tomará por sorpresa. El hombre es toda imaginación, por lo tanto, debe estar donde está en la imaginación, porque su imaginación es él mismo. Darse cuenta de que la imaginación no está atada a los sentidos ni encerrada dentro de los límites espaciales del cuerpo es muy importante. Aunque el hombre se mueva en el espacio mediante el movimiento de su cuerpo físico, no necesita estar tan restringido. Puede moverse cambiando lo que está consciente. Cualquier escena, por real que parezca, puede ser eliminada, siempre puede removerla si perturba su concepto de cómo debería ser la vida. Esta capacidad de moverse mentalmente de las cosas como son a las cosas como deberían ser es uno de los descubrimientos más importantes que el hombre podría hacer. Revela al hombre como un centro de imaginación con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los eventos observados, avanzando de éxito en éxito a través de una serie de transformaciones mentales de la naturaleza, de otros y de sí mismo. ¿Cómo lo hace? Abandono de sí mismo, ese es el secreto. Debe abandonarse mentalmente a su deseo cumplido, en su amor por ese estado, y al hacerlo, vivir en el nuevo estado y no más en el antiguo. Ahora, podemos comprometernos con lo que no amamos, por lo que el secreto de comprometerse es fe más amor. La fe es creer lo increíble, nos comprometemos con el sentimiento del deseo cumplido con fe en que este acto de compromiso se convertirá en realidad, y lo hará, porque imaginar crea realidad. La imaginación es conservadora y transformadora. Es conservadora cuando construye su mundo a partir de imágenes suministradas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativamente transformadora cuando imagina las cosas como deberían ser, construyendo su mundo a partir de los generosos sueños de la fantasía. En la sucesión de imágenes, las que toman precedencia naturalmente son las de los sentidos. Sin embargo, una impresión sensorial presente es solo una imagen, no difiere en naturaleza de una imagen de memoria o la imagen de un deseo. Lo que hace que una impresión sensorial presente sea objetivamente real es la imaginación individual funcionando en ella y pensando desde ella, mientras que en una imagen de memoria o un deseo, la imaginación del individuo no está funcionando en ella y pensando desde ella, sino que está funcionando fuera de ella y pensando en ella. Si el individuo entrara en la imagen en su imaginación, como sugiere el diseño de la portada de este texto, entonces sabría que es ser creativamente transformado, entonces se daría cuenta de su deseo, y entonces sería feliz. Cada imagen puede ser encarnada, pero a menos que el hombre mismo entre en la imagen y piense desde ella, es incapaz de nacer. Por lo tanto, es lo más alto volar esperar que el deseo se realice solo con el paso del tiempo. Aquello que requiere ocupación imaginativa para producir su efecto obviamente no puede ser afectado sin dicha ocupación. No podemos estar en una imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es una sensación espiritual, ingresar a la imagen del deseo cumplido y darle una vivacidad sensorial y tonos de realidad mediante un acto mental como si fuera un hecho físico. Esto es lo que quiero decir con sensación espiritual. Imagina que tienes una rosa en tu mano, huélela, ¿detectas el olor de las rosas? Bueno, si la rosa no está aquí, ¿por qué su fragancia está en el aire? A través de la sensación espiritual, es decir, a través de la visión, el sonido, el olfato, el gusto y el tacto imaginativos, el hombre puede darle a la imagen una vivacidad sensorial. Si lo hace, todas las cosas conspirarán para ayudarlo en su cosecha, y al reflexionar, verá que sutiles fueron los hilos que lo llevaron a su objetivo. Nunca habría podido idear los medios que su actividad imaginativa utilizó para cumplirse. Si el hombre anhela escapar de su fijación sensorial actual para transformar su vida actual en un sueño de lo que bien podría ser, solo tiene que imaginar que ya es lo que desea ser y luego sentir de la manera que esperaría sentirse bajo tales circunstancias. Como el juego de hacer creer de un niño que está remodelando el mundo según su propio corazón, que cree su mundo a partir de puras fantasías de la fantasía, que entre mentalmente en su sueño, que haga mentalmente lo que realmente haría si fuera físicamente cierto. Descubrirá que los sueños se realizan no por los ricos, sino por los imaginativos. Nada se interpone entre el hombre y el cumplimiento de sus sueños excepto los hechos, y los hechos son creaciones de la imaginación. Si el hombre cambia su imaginación, cambiará los hechos.
El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que han sido conservados y aún operan debajo del umbral de su mente superficial. Para él, es simplemente historia. Para él, parece inalterable, un pasado muerto y permanentemente fijo. Pero para sí mismo, está vivo, es parte de la era viva. No podemos dejar atrás los errores de nuestro pasado, porque nada desaparece, todo lo que ha sido aún existe. El pasado aún existe y da y sigue dando sus resultados. El hombre debe retroceder en la memoria, buscar y destruir las causas del mal, no importa cuán lejos estén. Ir al pasado y volver a jugar una escena del pasado en la imaginación como debería haberse jugado la primera vez, lo llamo revisión, y la revisión resulta en abolición. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente forman toda la estructura del hombre, llevando consigo todos sus contenidos. Cualquier alteración en el contenido resultará en una alteración en el presente y el futuro. Vive noblemente para que la mente pueda almacenar un pasado digno de ser recordado. Si no lo haces, recuerda que el primer acto de corrección o cura siempre es la revisión. Si el pasado se recrea en el presente, entonces el pasado revisado también se recreará en el presente. De lo contrario, la promesa de que aunque tus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve, es una mentira. Puede surgir la pregunta de cómo representar a los demás como mejores de lo que realmente eran o reescribir mentalmente una carta para que se ajuste a nuestro deseo, o al revisar la escena de un accidente, la entrevista con el empleador, y así sucesivamente, podría cambiar lo que parece ser los hechos inalterables del pasado. Pero recuerda mis afirmaciones sobre la imaginación, imaginar crea realidad, lo que hace, también puede deshacer. La imaginación no solo es conservadora, construyendo una vida a partir de imágenes suministradas por la memoria, sino que también es creativamente transformadora, alterando un tema que ya está presente. La parábola del mayordomo injusto da la respuesta a esta pregunta. Podemos alterar nuestro mundo mediante cierta práctica ilegal, mediante una falsificación de los hechos, es decir, mediante una alteración intencional de lo que hemos experimentado. Y todo esto se hace en nuestra propia imaginación. Esta es una forma de falsedad que no solo no está condenada, sino que en realidad es aprobada en la enseñanza del Evangelio. Mediante tal falsedad, un hombre destruye las causas del mal, adquiere amigos, y con la fuerza de esta revisión, prueba, juzgando por el gran elogio que el mayordomo injusto recibió de su maestro, que es digno de confianza porque imaginar crea realidad. Podemos llevar la revisión al extremo y revisar una escena que de otro modo sería imperdonable. Aprendemos a distinguir entre el hombre que es toda imaginación y esos estados en los que puede entrar. Un mayordomo injusto, al ver la aflicción de otro, representará al otro a sí mismo como debería ser visto. Si él mismo estuviera necesitado, le gustaría, como el hombre en la portada de este texto, entrar en su casa de ensueño en su imaginación, imaginar lo que vería, cómo se verían las cosas y cómo actuarían las personas después de que estas cosas deberían ser. Entonces, en este estado, se dormiría sintiendo la forma en que esperaría sentirse bajo tales circunstancias. Ojalá todos los del Señor fueran mayordomos injustos, falsificando mentalmente los hechos de la vida para liberar a las personas para siempre más. Porque el cambio imaginativo avanza hasta que, finalmente, el patrón alterado se realiza en las alturas del logro. Nuestro futuro es nuestra actividad imaginativa en su marcha creativa. Imagina mejor que lo mejor que conoces.